¿Qué está pasando con la ciudadanía italiana después de los últimos cambios que hubo en Italia? Vamos a estar conversando hoy con la abogada Laura Reder, quien ya está a punto de conectarse con nosotros. Eh, Invito a todos los que se van sumando a esta conversación que me vayan comentando desde dónde nos están viendo y también cuáles son las preguntas que le quisieran formular a Laura Reder. Ahí estamos esperando que Laura se pueda conectar. Estar con nosotros. Mientras tanto voy saludando a todos los que se están sumando. Los invito a que me comenten desde dónde nos están viendo, si se escucha bien esta transmisión. Les comento además que Laura Reder tiene un estudio jurídico en la ciudad de Torino, en el norte de Italia, desde donde atiende casos de ciudadanía italiana por descendencia de toda Latinoamérica y también de Europa. Está ella siempre muy actualizada con respecto a las últimas novedades porque es una de las abogadas que participa siempre en todos los encuentros que hay de profesionales de ciudadanía italiana en las distintas universidades que hay en Italia. Ahí le vamos a mandar nuevamente la invitación. Les comento también que Hola ahí Milton, está. Hola Laura, ¿cómo te va? muy bien, muy buenas tardes. ¿Vos cómo Bueno, estás? muy bien, acá con un poquito de calor en España. Así que, bueno, nada, unos días un poco más lindos. ¿Cómo estás vos? Bien, también acá, también en Torino, los días ya están primaverales, así que a disfrutar de la primavera también. Perfecto. Bueno, justamente estaba comentando que tenés el estudio en Torino, pero que atendés casos de toda Italia y que tus Exacto. clientes están en Latinoamérica principalmente, en Sudamérica. Eso también porque muchas veces nos preguntan, ¿necesito viajar a Italia para hacer un juicio de ciudadanía italiana? Bueno, no, se puede hacer tranquilamente desde el país donde Tranquilamente, sí. cada uno está. Bueno, Laura, de vuelta agradecerte como siempre por brindarte este espacio para conversar con nuestro público, para aclarar dudas. Siempre para nosotros es muy importante poder conversar con los profesionales que están en este tema. Fundamentalmente siempre destaco que vos sos una persona que siempre se actualiza, que está permanentemente asistiendo a estos convenios, a estos congresos que hay de ciudadanía italiana, donde se debaten, bueno, los alcances de las leyes, las reformas y demás. Así que siempre estás muy actualizada con respecto a las últimas novedades. Así que bueno, agradecerte nuevamente por este rato que te brindas para nosotros. Gracias Milton, para mí es una alegría, me encanta compartir lo que sé, las novedades, lo que va surgiendo. Siempre hemos dicho que todo este tiempo, o para mí ha sido, para nosotros, una gran montaña rusa, donde cada momento tenés que estar viendo qué es lo que va a pasar, cuál es el mejor camino. Las cosas siempre van cambiando vertiginosamente y es fundamental estar bien informados y sobre todo con el camino correcto a seguir, porque siempre se ha visto, pero últimamente con más fuerza, distintos caminos y distintas opiniones que incluso de los distintos estudios jurídicos e incluso de personas que no son abogados, pero también como el tema de las redes sociales, siempre hemos dicho, existen publicaciones que no son correctas. Entonces,
hoy más que nunca justamente hago hincapié en eso, que estamos en un momento delicado donde la asesoría y estar correctamente informados es vital para el éxito de un caso. Exactamente. Bueno, nosotros siempre tratamos de verificar toda la información, nunca publicamos datos que no están verificados y sobre todo que están consultados con profesionales que obviamente que viven de esto y que su trabajo tiene que ver con esta actividad, pero también ponen en juego su título, su matrícula profesional. Por eso tenemos esa garantía de saber que son personas que siempre van a dar la información más verídica, más clara sobre estos temas. Así que antes de ir de lleno a lo que queremos hablar hoy, que tiene que ver con ciudadanía italiana, quería hacerte una consulta. Sabemos que en los últimos días has recibido un reconocimiento importante como embajadora allí en Italia y quería consultarte un poquito de qué se trata esto, qué es ser embajadora allí en Italia. Bueno, gracias por la pregunta porque estoy muy contenta por este nombramiento que me ha realizado She. Bueno, She es una empresa internacional de mujeres profesionales. Ya pertenezco allí hace muchos años, he participado en convenios, congresos internacionales, tanto en forma online como en forma presencial. Uno de los congresos más importantes a los que asistí fue el de Bruxelles, donde pude conocer a profesionales increíbles de toda parte de la Tierra. Fue muy importante esa participación, dado que allí es cuando me afianzo más con She, donde somos principalmente mujeres profesionales formadas en distintos ámbitos. Y dado mi trabajo en ciudadanía italiana y derecho internacional, She me ha realizado este nombramiento, tanto no solo por la ciudadanía italiana, sino porque como estudio jurídico, nuestro trabajo va incluso más allá. Y, por ejemplo, una de las tareas que realizamos, uno de los trabajos profesionales, cuando un cliente, por ejemplo, toma la ciudadanía italiana y es profesional, nos pregunta, ¿y cómo hago la homologación de títulos? Entonces, bueno, eso nos llevó a trabajar fuertemente y más hoy, actualmente, todo lo que son profesionales del derecho, de la salud, de distintas áreas. Entonces, eso que tiene relevancia y una conexión mundial, porque estamos hablando de que She es una empresa mundial, entonces muchas de las personas que están allí también necesitan estos servicios. Entonces es muy importante para mí, bueno, este reconocimiento. ¿Qué significa? Poder brindar mis servicios, pero también mi conocimiento, dado que como embajadora coordino en forma conjunta con mis socias todo lo que son formaciones profesionales y entre estas formaciones y eventos, luego vamos a compartir por aquí, por InfoChivitana, algo muy lindo que estoy preparando en Torino, presencial. Así que ahí InfoChivitano, como siempre, como amigos ya que somos, vamos a estar dando la primicia de lo que vamos a hacer aquí en Torino, que va a ser el inicio de esta unión, esta alianza con She, y que tiene que ver también, Milton, con, con los cambios también de ciudadanía. Porque hoy, ¿qué sucede? No tenemos también ese gran ingreso que teníamos antes cuando la ciudadanía era más segura. Entonces ahora sabemos que el tema ciudadanía es muy particular. Cada caso es un mundo, es totalmente un mundo que hoy tenemos que analizarlo muy cuidadosamente, hablar con el cliente, no solo la evaluación de los documentos, sino la explicación, porque a veces vienen con información muy incorrecta. Entonces, ese trabajo es un trabajo arduo. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que brindar también, como estudio jurídico internacional, otros servicios como las homologaciones de título. Hemos tenido muchas consultas sobre el tema asilo, que lo vamos a hablar en un live particular porque es un tema muy delicado también. Y sobre todo el tema de las visas
y otras ciudadanías europeas, dado que siempre hemos hecho mayor hincapié en lo que es ciudadanía italiana, pero nosotros llevamos también la ciudadanía alemana, polaca, española, otros tipos de ciudadanías europeas que los hemos, digamos, no los hemos hasta el momento publicitado, dado que nuestro gran fuerte y especialización es en la ciudadanía italiana. No obstante, con esta alianza con Xi se abren las puertas a trabajar también todos tipos de ciudadanía que como estudio jurídico podemos llevar adelante. Y bueno, lo fundamental de Xi es justamente esto, que se lleva, se cree en la idea de que juntas es mejor. ¿Esto qué significa? Que la alianza entre mujeres profesionales de distintos ámbitos no tiene que ser una competencia, sino que justamente eso te fortalece, estar rodeada de personas profesionales en distintos ámbitos y hace que tengas un núcleo de referencia altamente profesional, importante, tanto para el trabajo, los clientes, para referenciar y sobre todo para crear estos programas, estos eventos de congresos internacionales, donde, Milton, lo importante es que somos todas mujeres latinoamericanas, ¿no? Entonces esto es fundamental porque somos generalmente personas que venimos de Latinoamérica y hemos emprendido, estamos trabajando aquí en Europa. Y hay mujeres también que continúan sus proyectos en Latinoamérica. Bueno, buenísimo, es un espacio entonces de alianza entre mujeres profesionales, de networking, de lucha Exacto. conjunta por esos espacios en el ámbito profesional que sabemos que a las mujeres lamentablemente les cuesta muchísimo más todo porque, bueno, vivimos en una sociedad que todavía tiene mucho para avanzar en términos de igualdad de derechos. Así que, bueno, desde nuestro lugar, nuestras felicitaciones a vos por ese reconocimiento que te han hecho en este espacio internacional, Laura. Gracias, Milton. Gracias. Vamos entonces a el tema central que, bueno, ahí incluso ya nos están consultando quienes están participando de este vivo por Instagram, pero también tenemos algunas preguntas quienes han llenado el formulario de inscripción a esta reunión y Bien. tiene que ver con ciudadanía italiana. Bueno, hemos cumplido el cumpleañito del decreto Tajani, ha cumplido un año, este experimento increíble del gobierno italiano que no se puede, no se puede comprender del todo. Eh, bueno, yo te comento, Laura, que en la redacción de medios grandes como el diario El País, donde he estado trabajando en estos últimos tiempos, se comenta que una de las claves del crecimiento económico que tiene hoy España tiene que ver con la inmigración. Por eso no se termina de entender por qué un país que tiene raíces en todo el mundo, fundamentalmente en Latinoamérica, como es Italia, está renunciando a ese vínculo. Bueno, esto ha sido un poco el decreto de Tajani. Exacto. Respecto a esto último que decís, Milton, justamente pienso igual, dado que tiene que ver con lo que decía anteriormente de homologación de títulos. La mayor parte de mis clientes que les hemos realizado la ciudadanía italiana, hoy les estamos realizando la homologación de títulos porque quieren venir a ejercer aquí a Italia. Entonces, no es inteligente rechazar a Latinoamérica, que venimos con títulos a trabajar, a invertir, cuando la realidad de Italia, ¿cuál es? Que los italianos se están yendo, porque esa es la realidad. Se van a Alemania, a Suiza, a otros países. Entonces, desde ese punto de vista, no me parece ni aún inteligente hacer lo que han hecho y además sumar que el tema de los juicios ha enriquecido a Italia, más cuando establecieron este tema de las tasas judiciales, que ya hemos hecho muchas veces los cálculos de lo que significa de la gran inversión que realizan todas las familias cuando inician su juicio, que no existe ningún otro juicio en la que se cobren tasas tan elevadas. Sí, exactamente. Bueno, eh,
Ha sido un año de idas y vueltas, de una montaña rusa de Sí, novedades con respecto al decreto Tajani y quizás el cierre, el broche de oro ha sido este comunicado de la Corte Constitucional, quizás donde teníamos depositadas más esperanzas, más expectativas de que pudieran ponerle un freno a este atropello a los derechos de los italianos en el exterior, adelantando que, por lo menos en el caso Torino, no iba a haber una respuesta favorable. Sabemos que hay que esperar a la sentencia para poder entenderla bien y poder este, hacerle la autopsia a esa sentencia, exacto. pero ha sido una noticia que nos ha caído como un baldazo de agua fría. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que viene pasando y a lo que ha sido este cierre con la Corte Constitucional? Bueno, absolutamente fue impensado lo que pasó. Recordemos que la audiencia del 11 de marzo, en la cual nosotros estuvimos presentes, de hecho, y yo lo manifesté abiertamente, que incluso la sensación era muy positiva porque los argumentos en pos de la ley 91-92 en contra de la ley 74 fue muy bien argumentada por todos los abogados que asistieron. Estar ahí presente y escucharlos, el análisis profundo que se hizo, realmente era muy contundente, fue muy contundente. Un análisis preciso, constitucional, profundo, entonces, y lo hemos hablado también, que incluso, voy a acomodar un poquito mejor acá, ahí está, que incluso de parte del Estado no hubo un análisis muy profundo del tema. Ah, discúlpame que se me está Sí, cayendo. A ver si lo podemos solucionar ahí. Ahí está. ahí está, perfecto. Entonces fue realmente una... Me cae. Bueno, ahí está. Fue realmente una sorpresa. Recordemos que este comunicado, como lo decimos, es un comunicado, no es la sentencia, pero como bien aclaraste, Milton, ya expresó que había declarado por parte inadmisible, por parte improcedente, el pedido que realizó el juez de Torino. Y justamente esto no es positivo, porque ya nos adelanta que la sentencia ya tiene argumentos negativos. Pero no obstante esto, tenemos que esperar siempre la sentencia, porque es la sentencia la que vamos a tener que analizar en forma profunda para ver qué recursos tenemos ante esta sentencia y cuál es el camino mejor para nuestros clientes, ¿no? Recordemos que más allá que este comunicado haya sido negativo, tenemos otros dos pronunciamientos que estamos esperando, que es Mantua y Campobasso. Estas dos elevaciones que se realizaron fueron muy importantes porque su contenido es aún más rico. Son muchos Sí. más los artículos que han sido elevados para su consideración. Eso es No, justamente una de las cosas que te quería consultar porque nuestro público nos está preguntando permanentemente qué significa este fallo, esta sentencia, más allá de como repetimos, hay que esperar a verla. ¿Qué significa este comunicado? ¿Significa que se cierra la puerta a los juicios de ciudadanía o no? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? no, la puerta no se cierra. Este es un comunicado negativo que es llamativo que un día después de la audiencia saliese un comunicado del tipo. Ahí se piensa también que la sentencia incluso ya puede estar hasta redactada, que esto ya estaba preparado, que tal vez existieron algunas presiones para emitir un comunicado tan rápidamente. Entonces, son todas cuestiones que no se descartan porque estamos viendo que este decreto, que recordemos que surgió como de necesidad y urgencia cuando no tiene nada de necesidad y urgencia, y una cuestión de ciudadanía italiana, no puede ser nunca tratada con un decreto de necesidad y urgencia cuando es una ley especial
que tiene que ser regida por una ley, no por un decreto ley de necesidad y urgencia. Que eso fue, Esa- Eso también es sí, una de de los argumentos más fuertes que se plantean de que no hubo una transición, no hubo un periodo en el que se advirtiera un cierre y para que las personas pudieran hacer su trámite. Se dictó la norma con validez a partir del día anterior, sí, cosa que no tiene precedentes, ¿no? absolutamente. Absolutamente no tiene precedentes, va en contra de los principios internacionales, contra el principio de irretroactividad de la ley. Hemos dicho siempre que la ley siempre rige a futuro, no puede regular situaciones pasadas. Justamente eso te da una total imprevisibilidad y una inseguridad jurídica absoluta, dado que si vos no tenés seguridad de la ley que te va a regir, ¿cómo sabes cómo te tenés que comportar? Claro. Mm. Es una trampa legal. En un Estado de Derecho es totalmente inadmisible. Pero sigue habiendo vías para hacer el reclamo ante la ley, digamos. O sea, estas otras, vos decías, estas otras causas que están planteadas por Mantova y Campobasso, son creo que dos de Campobasso y una de Sí. Mantova. Por qué consideras vos que son más ricas y que pueden tener un resultado distinto al de Torino? Bueno, en primer lugar, el de Torino, recordemos, y yo siempre resalto a la elevación que hizo Torino, porque la hizo en un momento donde era muy difícil jugártela, era muy difícil analizar qué hacer y cómo responder. Dado que tal vez lo más fácil era decir, bueno, está esta ley y la aplico. No obstante, el juez de Torino analizó la situación, analizó profundamente el recurso que se planteó, donde los abogados dijeron y le pidieron al juez de Torino que analice que esto era totalmente inconstitucional. Entonces el juez advierte que si hacían la presentación un día antes eran ciudadanos y al haberla presentado un día después ya no lo eran, cuando tenían una ley histórica, la ley 91-92, que los había declarado ciudadanos italianos desde el nacimiento. Exacto. Entonces, yo primero, mi análisis es, resalto y agradezco al juez de Torino que se la jugó en su momento. Para nosotros fue muy importante, Milton, dado que si el juez de Torino no hubiese tomado esa decisión, muchos de los otros jueces de toda Italia podrían haber empezado a rechazar directamente las ciudadanías. Entonces, esta primera actuación fue fundamental, muy importante. El juez hizo lo que pudo con lo que tenía y los tiempos que tienen, porque recordemos que el juez también tiene tiempos. Y las cuestiones de presiones políticas que siempre existen. Entonces, yo admiro y respeto muchísimo esa primera elevación que se hizo y lo importante que fue que plantó una semillita para que los otros tribunales que entendieron, igual que el juez de Torino, pudieran hacer un razonamiento mucho más profundo del tema sobre muchos otros artículos de la Constitución, principalmente de los tratados internacionales y de los tratados de la Unión Europea. Todos estos artículos, recordemos que el Tribunal de Torino se basó en los artículos 2, 3 y el 117 de la Constitución. Las otras elevaciones que se realizaron tienen otros artículos y se han basado específicamente en los tratados internacionales que recordemos que tienen una supremacía superior incluso que la Constitución. Y si ha sido firmado entre los estados, tiene que ser respetado. Entonces, por eso mi análisis y la esperanza o sea, primero decir y alertar. Bueno, el primer pronunciamiento no creo que sea muy positivo, el de Torino, pero no perdamos las esperanzas y esperemos las otras dos sentencias, que son mucho más ricas y tienen otros artículos que la Corte Constitucional está obligada a analizarlos y decir, bueno, este artículo es constitucional o no es o no,
por tal cuestión. Tiene que estar fundamentado cada cosa que diga la Corte. Entonces, eso es fundamental para que las personas también tengan una claridad en cuanto a lo que está pasando y a lo que puede llegar a pasar y en cómo puede repercutir en los juicios de ciudadanía italiana. Laura, ¿vos crees que el referéndum que estaba en juego en ese momento puede haber jugado, digamos, dentro de esta decisión de la Corte? Bueno, algunos dicen que sí, que podría haber tenido alguna relevancia, pero bueno, personalmente no sé, no podría emitir una opinión en este sentido. Bien. Sería importante también saber si el resultado del referéndum que respalda a la independencia de la justicia en Italia también no puede ser una señal para ese tribunal constitucional, esa corte constitucional, que pueda sentir quizás un respaldo y un poco más de libertad a la hora de definir los próximos casos. Tenemos por delante instancias importantes, como decías vos, Laura, la audiencia de junio, si no me equivoco, del 9 de junio, que va a ser la que va a tratar los casos de Campobasso y Mantova en forma conjunta, según la última información que tenemos, que ya es oficial, Sí. y tenemos en los próximos días las secciones unidas de la Corte de Casación. Hay mucha expectativa con respecto a este punto también, porque sabemos que si bien la Corte de Casación no puede declarar nula una ley, sí puede definir una interpretación que sea obligatoria para todos los jueces. Por ¿Cuál supuesto. crees vos que puede ser el resultado esperable, lo deseable de esta audiencia de las secciones unidas? Bueno, lo deseable es que se vuelva al pronunciamiento anterior. ¿Cuál era el pronunciamiento que hemos tenido? El criterio, perdón. Acá estamos hablando para que comprendan todas las personas que nos están escuchando. Los jueces pueden tener criterios. ¿Qué significa? Que vigente una ley, luego de que esa ley entra en vigor, el juez la puede interpretar. Hay jueces que interpretan la ley de distintas maneras y es ahí donde nacen los criterios jurisprudenciales. En este sentido, es importante resaltar que sobre el criterio de la naturalización del abo, históricamente, nosotros, ¿cuál era la pregunta que nos hacíamos? ¿El abo tuvo un hijo antes de naturalizarse? Sí. Bueno, el hijo puede reclamar la ciudadanía italiana. Y ese criterio fue respetado y era unánime en toda Italia durante más de 100 años. Hace un poco más de un año y medio, cuando empiezan, esto es llamativo, cuando empiezan todos los palos en la rueda para la ciudadanía italiana, llamativamente los jueces empiezan a cambiar también de criterios en este sentido y cuál es el criterio que comenzó a aplicarse. Como el abo, si al momento de naturalizarse era el pater familia, es decir, el padre de familia, el que tomaba las decisiones del hogar, si él decidió naturalizarse, sabía concretamente que esa decisión repercutía en sus hijos. Entonces, en consecuencia, su hijo, que era menor, corría la suerte de su padre. Entonces, actualmente, si el hijo era menor, lamentablemente la ciudadanía no la están otorgando. Por tanto, todos esos juicios que tenemos varios, nosotros, nuestro estudio jurídico, como muchos otros más, razonablemente no los hemos presentado porque conocemos el criterio de los tribunales. Entonces, esta decisión es la que va a ser, es sobre la cual se va a decidir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se espera? Y yo espero, dado que es lo más razonable, que se vuelva al orientamiento principal, al criterio principal, y que podamos presentar todos aquellos juicios que hemos
que están en suspenso, dado que si el pronunciamiento es positivo, tenemos varios casos para presentar. Nos pasó en una de las familias que nos otorgaron, nosotros presentamos un juicio de varias personas, más de 25 personas, cuando el criterio, y esto es importante, cuando el criterio aún no estaba instaurado, Milton. Nadie hablaba de que si el hijo era menor, como se habla actualmente. Bueno, nosotros lo presentamos con la tranquilidad de cómo se estaba resolviendo en ese momento. Como fue un juicio que se prolongó en el tiempo y empezaron los reenvíos y demás, el juez, como en el camino se empezó a aplicar este criterio, nos han declarado la mitad de una familia ciudadanos y los otros que hemos apelado y hemos dejado en suspenso hasta obtener esta respuesta. Pero nos pasó esto, porque nosotros correctamente lo presentamos sin que existiera, en el camino sale el criterio y lo aplican. Y acá aprovecho, Milton, para hacer la diferencia entre el criterio de los jueces y las leyes. En este caso, como fue en el camino, o sea, ya el criterio estaba instaurado, por eso es que se aplicó. O sea, más allá que en la audiencia, nosotros, entre todos los fundamentos, dijimos, cuando lo presentamos, no estaba este criterio. Bueno, pero ahora sí, entonces lo aplicamos. Claro. Bueno, y esto de los criterios y de cómo se interpretan las leyes tienen un espacio en la realidad profesional de los abogados en Italia, que son los convenios, que son esos congresos que se suelen hacer en las universidades, en distintas instituciones, donde asisten los profesionales que están especializados en este tema. Y sabemos que vos tenés asistencia perfecta Sí. en todos estos eventos. ¿Cuál es la riqueza de este tipo de instancias y cómo es el clima de los profesionales? ¿Están todos de acuerdo los profesionales? ¿Hay distintos criterios? ¿Qué se escucha en esas instancias? Vos estuviste, no sé, ya he perdido la cuenta, pero has estado en Siena, en Roma, bueno, no sé si me podrás dar vos un poco. Firenze, bueno, Roma varias veces he tenido el gran agrado de ir porque la Corte Constitucional es hermosa, más allá de lo que significa legalmente, el espacio, el edificio, todo lo que significa estar ahí, es cada vez que tengo que ir, lo hago con mucho gusto. Así que bueno, sí, estuve en el convenio de Pavía, Firenze, Siena, en Roma, como decía en varias ocasiones. ¿Y qué es lo que se vive ahí? Bueno, principalmente lo que se vive es que estás acompañada de muchos profesionales que están luchando como vos para poder llevar de la mejor manera los juicios, porque sabes que tenés muchas familias esperanzadas que quieren su ciudadanía italiana, no solo para ellos, para ofrecerles un mejor futuro a sus hijos, para que vengan a estudiar, para que tengan más oportunidades, tanto laborales como profesionales. Entonces, esos momentos de convenios con colegas, con profesionales, es muy enriquecedor, dado que se habla, o sea, se realizan todas las exposiciones de los últimos temas. Bueno, fue muy enriquecedor, Milton, porque todo esto empezó de forma más fuerte con el tema de ya del decreto ley número 36. Entonces, todos estos convenios se empezaron a realizar y claro, es que si vas a uno, no te querés perder el próximo, porque fue tan interesante, tan rico profesionalmente, aprendía tanto, conocía a colegas que expresaban su punto de vista, los casos que ellos mismos comentaban los casos, cómo lo había resuelto un tribunal y en contraposición cómo lo resuelve otro. Y significa justamente estar actualizado, estar con las últimas noticias, saber qué es lo que los estudios de ciudadanía más relevantes, los abogados constitucionalistas, que, bueno, nuestro estudio tiene un abogado constitucionalista tanto para los recursos, como para ya actualmente ir avisorando los recursos
ante el Tribunal Europeo. Nosotros ya estamos en esa instancia analizando y viendo más allá. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en última instancia, ¿no? Entonces, todas esas cosas las podés ver, hablar, estar inmerso en ese mundo, estando en los convenios con los colegas, con los profesionales, de los cuales aprendo muchísimo y enriquecemos nuestro trabajo, porque de eso se trata, de llevar lo mejor a nuestros clientes. De cada uno de estos convenios a los que he asistido, siempre, siempre ha valido mucho la pena, siempre he venido enriquecida, informada, con material, con muchísimo material para seguir leyendo, estudiando, compartiendo también, debatiendo, porque eso es lo enriquecedor cuando podés dar tu opinión y otro colega, tal vez como vos decís, no esté de acuerdo y te hace ver que, mira, la verdad que parece que no estamos de acuerdo, pero estás buscando la misma solución en otro camino y que es Claro. también válido, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de participar a todos los eventos. Cada vez que puedo, como vos decís, tengo asistencia perfecta porque, bueno, he ido a todos y voy a seguir yendo hasta que pueda porque me encanta. O sea, soy una persona que me gusta aprender siempre y compartir con mis clientes y sobre todo dar lo mejor y más en estos momentos donde todo cambia muy rápidamente. Entonces, si haces ciudadanía italiana y no estás día a día informándote, estudiando, bueno, los Te estás resultados se perdiendo un ven. montón de cosas, claro. Te perdés una Sí, parte importante de todas esas novedades. Bueno, exacto. pasando un poco en limpio, porque con tantos cambios, con tantas discusiones, hay muchas personas que están muy mareadas. Así que vamos a hacer la pregunta central, la Bien. pregunta de oro. Laura, en este momento, ¿quiénes pueden iniciar un juicio? ¿Quiénes pueden reclamar la ciudadanía italiana por derecho de sangre, por descendencia? Bien, bueno, en este momento lo principal, que lo destaco nuevamente, estamos en un momento delicado, crítico, donde cada caso se analiza. Por eso necesitamos siempre hacer una consulta con el cliente, analizar bien la documentación, ver todo este tema también de las naturalizaciones y demás. Pero bueno, esos son casos excepcionales. Volviendo a lo que vos me decís, ¿quiénes pueden? Bueno, todos los que quedaron exceptuados de la ley 74 pueden hacer el juicio. Digamos, gráficamente lo diría como la puerta se va cerrando, porque vemos que, a ver, nos están poniendo palos en la rueda, los criterios cambian. Si se va cerrando, sí, yo veo que la puerta se está cerrando. Si hay un momento histórico para reclamar la ciudadanía italiana, es hoy, pero no lo digo para que se apuren y presenten el recurso, no. Mi sugerencia hoy es que tengan la carpeta impecable para presentar el juicio. Nuestro estudio seguimos hasta el día de hoy, o sea, nosotros seguimos presentando los juicios que son para presentar, por eso analizamos los casos y se presentan. Y justamente este análisis que hacemos, este control inicial es fundamental, porque no todos los casos se pueden presentar y bueno, cuando digo que los que presentamos, también los presentamos con una estrategia, que eso particularmente después los clientes cuando realizan la consulta, les comentamos en qué consiste nuestra estrategia, porque después cada estudio jurídico tiene sus reglas, sus normas y las estrategias, que esto es fundamental y parte, digamos, es parte de los secretos que tiene también cada estudio, ¿no? Entonces, en esto de brindar lo mejor al cliente, lo queremos hacer así, de esa manera, pero también de manera estratégica. Bien, perfecto. Bueno, así que hacer la consulta, el estudio de la doctora Redder está a disposición para aclarar los casos puntuales, pero
las personas que han quedado exceptuadas, digamos, o han quedado fuera de la posibilidad por culpa de esta ley 74, del decreto 36, todavía pueden hacer el reclamo por vía judicial. No está dada la última palabra en contra, si es cierto que hay una puja, hay una lucha claramente política ahí por definir el criterio y definir el futuro de Italia, ¿no? En el año Exacto. 2050 se estima que la mayoría de la población italiana va a tener más de 65 años. Un grupo muy importante de la población va a tener más de 65 años, va a estar fuera de la edad laborable y justamente Italia necesita de los inmigrantes, de los descendientes para mantener su actividad económica, su crecimiento y su calidad de vida. Así que esperamos que en algún momento la dirigencia política italiana revea esta estrategia que es claramente dañina a futuro, ¿no? Te voy Por a comentar supuesto. algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros lectores y que te querían trasladar. Una, Sí. puntualmente, de parte de María Hernández, que está en Italia. Concretamente pregunta, ¿qué pasa con las personas que adquieren la ciudadanía en el año 2026? Si pueden transmitirla a sus hijos menores, los quienes adquieren la ciudadanía ahora. Bueno, ahora sí porque tenemos el plazo que se extendió para hacer las inscripciones de los menores. Ujú. Entonces Bien, sí, sí se puede. Posteriormente a que escada este plazo, no, pero bueno, actualmente si la persona ya tiene la ciudadanía, recordemos, Milton, que es muy importante, no es solo tener la sentencia, tiene que estar la sentencia y la inscripción, que también quiero aprovechar para resaltar este tema. Hay un tiempo considerable, un tiempo muy considerable, porque ¿qué es lo que nos está pasando actualmente? Tenemos la sentencia, después de la sentencia, ¿qué pasa? Viene el famoso F24. Ese F24 es una tasa que tenemos que pagar que ronda, que tiene que abonar el cliente, que ronda entre los 100 y 200 euros. Pero no se puede pagar hasta que nos envían ese F24. Y después de que se realice el pago, se puede hacer la inscripción. Entonces, lo marco porque justamente está pasando mucho tiempo. Está pasando mucho tiempo, Milton, entre primero que sale la sentencia, que nos dan el F24, y desde el F24 hasta la inscripción efectiva, están pasando muchos meses. Y esto tiene que ver, por supuesto, a la gran cantidad de juicios presentados, pero también tiene que ver con todas las estrategias que nos están poniendo para dificultar todo el proceso administrativo posterior al juicio. es parte de la maniobra para entorpecer todos estos derechos, digamos, el acceso a estos derechos. Bueno, también nos pregunta Cecilia, que es de Argentina. Bueno, un poquito esto lo veníamos comentando. ¿Van a poder los bisnietos en algún momento tramitar por vía consular la ciudadanía italiana? Bueno, en este momento no. En este No, momento solamente el reclamo por vía judicial y bueno, y ver si finalmente esos reclamos terminan teniendo una respuesta positiva por parte de las autoridades judiciales, ¿no? exacto, sí. Bueno, también nos pregunta María del Carmen, de Argentina, dice, hace años tuve un turno en Mar del Plata y lo perdí Ujú. porque no había pagado los 300 euros. Desde entonces no pude obtener ningún turno para mí y para mi familia. Mi familia dice ya tiene ciudadanía. eh, es para incorporar los papeles de ella. ¿Ella puede mostrar algún comprobante de que tuvo ese turno y lo perdió como para la vía judicial? Digamos, como prueba en la vía judicial, sí, y es fundamental hoy en día. Recordemos, gracias por esta pregunta, porque tiene que ver con la sentencia que dictó el Tribunal de Palermo, Milton, donde Bien, el Tribunal de Palermo, ¿qué hizo? Reconoció la ciudadanía italiana principalmente
y esto lo resalto, principalmente porque tenían prueba fehaciente de que habían tomado turnos anterior a la entrada en vigor de la Ley 74. Entonces, esto es fundamental, esto es una de las cosas que nosotros estamos pidiendo también. Toda prueba es Útil, fundamental, es muy importante. Sí, bien. sí, Para sí, mostrar que hubo un interés y que no hubo que es un poco lo que también se discute, si durante años han estado desinteresados sí. los descendientes por adquirir la ciudadanía, bueno, esto sería una muestra. Y más allá del reclamo de inconstitucionalidad de esta ley, ¿sigue habiendo juicios o se siguen planteando juicios por falta de turno? Sí, sí, porque Milton, porque, por ejemplo, tenemos casos donde el abo era el padre del requirente, ¿no? Entonces, esta persona en principio podría realizar su reclamo vía consular. Entonces, la persona, dado que no tiene turnos, comprobamos la falta de turnos, lo puede realizar válidamente, es un recurso ordinario, no es por inconstitucionalidad. Y si esta persona tiene hijos, nietos y, bueno, ellos, los que correspondan, entrarán por inconstitucionalidad y los podemos hacer ingresar en el mismo juicio. Perfecto. Lo que Bueno, conlleva a, digamos, a que el juicio no sea tan costoso, porque se hace todo en un solo juicio y no se hacen juicios separados. Y perfecto. otra cosa que resalto, que incluso el fundamento es mucho más fuerte, porque Ujú. también tiene esto relación con una de las sentencias emitidas por el Tribunal de Brescia, donde reconoce la ciudadanía directamente a los descendientes porque uno de los requirentes era hijo del abo. Entonces, se fundó en ese criterio. Recordemos que todos estos criterios, luego, si son repetidos por otros jueces, es lo que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es lo que los jueces dicen repetidamente. Si un juez tiene un criterio, otro juez tiene el mismo criterio, esto es lo que se llama jurisprudencia. Se va como consolidando esa misma Sí, posición que tiene un exacto. poquito menos de valor que la ley, pero tiene un valor importante a la hora de tomar Claro, decisiones. porque es justamente lo que pasó con el criterio del hijo del abo, que cuando se naturalizaba el abo, si era menor o no era menor, eso creó jurisprudencia, entonces cuando nos dimos cuenta que ya era jurisprudencia, listo, no presentamos más casos, porque justamente, como vos decís, no es una ley, pero se le asemeja bastante. Bien, es otra fuente de derecho también. Es otra Nos- fuente del derecho, muy bien. Valentina nos pregunta desde Argentina varias cosas y me parece que Valentina está Ajá. tratando de armar su carpeta, ¿no? Nos pregunta, ¿las partidas con traducciones y apostillas tienen vencimiento? No, no. Bien, Sí sugerimos que un acta no sea muy lontana desde su emisión, es decir, que no tenga más de 2 o 3 años. ujú. Pero en principio, Es la sugerencia, pero no tienen una caducidad, no se vencen. bien. ¿El certificado de no naturalización tiene vencimiento? No, tampoco. Bien. Dice, ¿usted recomienda hacerlo ahora? Se refiere, me parece que al juicio, o esperar por los cambios de las leyes. Mi recomendación es, Valentina, tener tu carpeta impecable. Ahora dedícate a tener tu carpeta impecable. Y se podría presentar el juicio, como decía, con alguna estrategia, que por ejemplo en nuestro caso tenemos la estrategia, o también válidamente esperar hasta que exista un pronunciamiento de la Corte. Bien. Y la última pregunta que nos hace Valentina es, al ser descendiente de Ujú, tatarabuelo, ujú. ¿conviene en estos momentos hacerlo en Argentina o directamente en Italia? Es que en Argentina no lo vas a poder hacer, No lo va a poder hacer. tenés solamente, Valentina, la vía del juicio y hay que hacerlo sí o sí aquí en Italia. No tenés posibilidad alguna de hacerlo en Argentina. Bien. Nos pregunta Mariel, también de Argentina, nos pregunta, dice, soy hija de italiana,
tengo documentación en orden, nací en 1960, Ujú. todavía tengo posibilidades de sacar la ciudadanía y transmitirla a mis dos hijos mayores de edad. Mi idea, dice, es viajar y hacerla en Italia si es que esto es más favorable. Bueno, si es hija del abo, por supuesto que sí lo puede hacer, no tiene ningún impedimento. Bien, ¿y ella se lo va a poder transmitir a sus hijos que son mayores de edad? En el caso de los hijos serían nietos, entonces también Claro, estarían comprendidos. podría hacerlo todo junto, digamos. Claro, Bueno, tiene la vía consular y la vía judicial habilitada, sí, sabiendo, bueno, que la vía exacto, judicial es un poco más rápida sí. a la hora de conseguir los turnos. Bueno, buena noticia para Mariel. Bueno, nos pregunta Maximiliano, dice, ya tengo ciudadanía italiana, nací en Argentina, mi tatarabuelo era italiano, quisiera saber cómo hacer el trámite para mi hijo de 7 años para que adquiera la ciudadanía italiana. Bueno, sería hijo directo y lo tendría que hacer, lo podría hacer por vía consular Por también. supuesto, sí, por supuesto. Es más, de Maxi, hecho tenés que ahí buscar es turnos. la inscripción porque es un menor. Exacto, exacto. Tiene que conseguir turno nomás y hacerlo por vía consular. No le Sí, en ese deberían negar el derecho. caso sí, y hay que hacerlo urgente. Todos los que tengan hijos menores, por favor, el tiempo pasa muy rápido y Exacto. después, si se Uno pierde la dice, oportunidad, son 3 años y después cuando te no, descuidas, no, porque ya después pasó lo... los consulados que ha pasado históricamente cierran. Entonces, después, ¿dónde vas? Tenés que o viajar a Italia o entonces, teniendo la oportunidad ahora de hacerlo, mi sugerencia es que lo hagan sin pensar lo antes posible. Claro. Bueno, nos pregunta también Gabriela, dice, tengo la carpeta completa. Quiero saber si las partidas tienen vencimiento. Bueno, lo mismo, no tienen vencimiento, solo que sugerimos que no sean actas de hace 10 años, ¿no? Bien. ¿Se puede, Laura, presentar la carpeta con actas y en todo caso eh, rectificar mejor dicho, presentar un acta más cercana cuando llegue? A veces uno está esperando el CNN o está esperando un acta que no llega, quiere iniciar, puede iniciar con lo que tiene y después incorporar otro documento. Bien, esa es una pregunta muy importante. Sí se puede, sí se puede. El tema es, si este documento faltante es muy importante, se tiene que tramitar lo más rápido posible e integrarse lo más rápido posible. No esperar hasta último momento, porque pueden haber reenvíos, sí, pueden haber objeciones si el Ministerio Público se constituye y no ve toda la documentación. Entonces, de poder hacerse sí se puede. Hoy, actualmente, ante la situación actual, no lo sugiero, No es lo recomendable. no lo recomiendo. En un caso extremo, si vos me preguntas, ¿se puede hacer? Sí. O, por ejemplo, actualizar actas, incluso eso es algo en el nivel de riesgo, supongamos. Tenemos actas que son un poco, que tienen 6, 7 años. ¿Puedo presentarlos? Sí, son actas originales, válidas. Yo tramitaría igual mis sugerimientos que se tramiten las actuales y tenerlas para la audiencia por si tanto el juez como el Ministerio Público las piden, tenerlas. Bien, perfecto. Bueno, pero También este es el changüí, digamos. aprovecho ahí a decir algo importante respecto de las actas, que es fundamental, digamos, respecto de las personas casadas, que son requirentes, eso es lo más actual, que no tengan más de 6 meses incluso, y más Bien, cuando hay hijos menores, porque el tribunal eso lo tiene muy en cuenta. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, porque es el estado civil, tiene que ver incluso si todavía están casados, si hay un divorcio, qué pasa con los niños, cuál es el régimen. Todo eso el tribunal lo tiene en cuenta. claro. Recordemos que los menores están muy protegidos y bueno, toda esta situación, un juez no puede dictar sentencia sin tener un acta de matrimonio reciente.
Bien, sí, tengamos en cuenta también que hay actas cuya naturaleza es que pueden cambiar, como puede ser la de matrimonio, y otras Exacto. que no van a cambiar, como una de defunción, La no va, defunción. no va a cambiar, digamos. Así que bueno, pero bueno, tener en cuenta eso. Después hay otra persona, Patricia de Argentina, que dice, ¿cómo inicio el trámite y requisitos? Bueno, a Patricia directamente le decimos que se comunique con el Nos estudio de mandas Laura un para que le den mail, Patricia, y te pasamos toda la info. Sí, toda la sí, info, toda la absolutamente. info. Para los que están muy a cero, sepan que tienen básicamente que buscar todas las partidas de nacimiento, casamiento y defunción desde el abo, desde el ancestro que nació en Italia, hasta la persona que hace el reclamo de ciudadanía. Siempre traten de hacerlo familiarmente, estos trámites son mucho más económicos si lo hacen en grupo Sí. familiar. Y bueno, cualquier detalle en particular ya lo pueden hablar con la doctora Reder o con los abogados con los que cada uno se haga representar. Nosotros recomendamos a Laura porque sabemos cómo trabaja y también la satisfacción de la gente que la ha elegido y que es lector de nuestro portal. Nos Quiero preguntan también, aprovechar, Milton, un minuto para expresar mi alegría de esta semana. Todas sentencias positivas del Perú. Más de 10 bueno, familias celebrando esta semana y nosotros desde aquí, una de ellas fue esta mañana, la familia Chesti, bueno, varias familias que no recuerdo todos los apellidos, pero ha sido una semana para todos, todo Perú. Y bueno, semana próxima ya estarán llegando también todas las sentencias. Tenemos muchos de Argentina, siempre tenemos muchos de Argentina, pero esta semana fue particularmente para nuestros queridos clientes de Perú. Quería aprovechar para resaltarlo. Otra cosa que nos preguntan mucho, Laura, es qué pasa con la vía materna, ¿no? Ujú. Lo que nosotros venimos comentando siempre es que todos los casos están hoy amparados por esta ley 74. La ley, la vía materna o el criterio de vía materna tenía que ver con saldar una injusticia, una desigualdad en derechos de las mujeres y los hombres. Pero en este momento, quienes tienen el derecho o tenían el derecho por vía materna pueden hacer el reclamo por vía judicial, pero no están exceptuados de la ley 74, ¿verdad? Exacto, exacto. Muchos decían al inicio que ya eran juicios que no se podían hacer, lo cual es totalmente incorrecto. Todo lo que es vía materna se sigue presentando. Como vos muy bien decís, Milton, todo lo que fue juicios por vía materna, que fue mi juicio también en particular. ¿Cuál es el fundamento puntual? El fundamento histórico era la desigualdad entre el hombre y la mujer, que vino la Corte Constitucional a decir que justamente está fuera de la Constitución, no va con los principios constitucionales. Entonces, hoy, actualmente, es doblemente inconstitucional, tanto por todo aquello que tiene que ver con el año 1948, con toda la inconstitucionalidad del 48, constitucionalidad de la ley 74. Por lo tanto, los juicios de vía materna, como dice Milton, están regidos también claramente por la ley 74 y se presenta el recurso también por inconstitucionalidad. Bien, perfecto. Bueno, nos han quedado algunas preguntas más. Me comprometo, Laura, a acercártelas para que vos también le puedas responder por correo electrónico, porque nos han dejado Con sus mucho correos electrónicos gusto. con las preguntas. Eh, Espero que nos podamos volver a encontrar el viernes que viene, porque me gustaría mucho que hablemos del tema de homologaciones de títulos, que también es un tema que interesa y preocupa mucho a quienes quieren no solamente tener la ciudadanía, sino radicarse en Italia y tener oportunidades. Le agradecemos primero a vos por tu tiempo, Laura, que sabemos que Gracias. siempre estás estudiando, atendiendo casos y demás, pero te das este espacio para hablar con nosotros. Le agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando en este vivo, a quienes nos están viendo después. Vamos a pasar una síntesis de esta conversación
en un artículo este sábado en Info Civitano, y a todos los que mandaron sus preguntas se lo vamos a hacer llegar a Laura para que también le pueda responder a todos nuestros lectores. Bueno, muchas gracias, Milton. Gracias a todos los que estuvieron presentes en el vivo y a todos los que nos van a ver posteriormente. Gracias, veo que están los clientes de Perú. Gracias, Juliana, que siempre estás presente. Y a todos los que están en este momento, muchas gracias. Y bueno, Milton, yo también espero nuestra próxima reunión, que será, bueno, puede ser el viernes, ya lo organizamos y siempre es un gusto. Igualmente para nosotros, Laura, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.